Hola amigos, bienvenidos a la física de Mr. 5. Hoy vamos a explicar el MRU. ¿Qué es esto del MRU? El MRU es el movimiento de M. R significa rectilíneo, ahora veremos qué es cada cosa, y U significa uniforme. Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme será aquel en el que la trayectoria descrita es una recta y uniforme significa que la velocidad va a ser siempre constante. Vamos a ver, cuando vosotros vais, por ejemplo, andando por una calle, en línea recta, no hay curvas, por una avenida, lo que estáis haciendo, y vamos a suponer que vuestro paso es constante, por lo tanto, la velocidad es constante, y vais a lo largo de una recta, no describís curvas, esto sería un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme? Pues las vamos a ver rápido. Fijaros, si yo cojo unos ejes de referencia, vamos a ponerlos en otro color, yo cojo unos ejes de referencia tal que así, y este es mi eje Y y este es mi eje X, el movimiento rectilíneo, como os he dicho, al ir siempre en recta, pues no voy a describir ningún tipo de curva. Si este es el eje Z, si girara a la esquina, estaría aumentando mi Z, o bien si giro a la derecha, Z positivas, si giro a la izquierda con Z negativas, o si subiera escaleras estaría, por ejemplo, aumentando mi Y. Pero cuando voy por una acera, voy siempre en línea recta y siempre al mismo nivel, con lo cual Y va a ser siempre 0, Z va a ser 0, y lo único que va a variar es mi X. Voy a ir avanzando. Entonces, vamos a suponer que yo cuando t empieza a contar, pues estoy ya a una x sub 0, a una distancia ya determinada. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento? Pues las vamos a describir aquí, veréis. Si mi velocidad es constante, por definición, la velocidad a qué es igual, es la derivada del espacio respecto del tiempo. Como hemos dicho que vamos en rectilíneo, pues voy solo avanzando en el eje X. No me voy a girar ni para arriba, subir escaleras, ni para abajo, bajar escaleras, por ejemplo, ni a la derecha, sería girar la esquina a la derecha, o a la izquierda. Voy a ir siempre en línea recta. Por lo cual, por definición, la velocidad, ¿qué será? Es la derivada de x respecto de tiempo. O también es el incremento de la x, la distancia un incremento de distancia que hago, por partido un incremento de tiempo. Velocidad igual a espacio partido tiempo. Bueno, entonces, si la velocidad es constante, pues de aquí puedo obtener ya que diferencial de x será igual a mi velocidad constante, vamos a ponerlo así, esto es una constante, por diferencial de t. Entonces ahora ya si integramos aquí, integrando esta expresión, diferencial de x, esto será igual a la integral de la velocidad que es constante, diferencial de t, daros cuenta que al ser la velocidad constante puede salir de esta integral, con lo cual me queda la integral. Bueno, lo hemos puesto aquí, vamos a suponer que empezamos en x sub 0, tenemos una x desconocida, y sub 0 es el punto en el que termino. Luego en cualquier instante el señor va a estar a una distancia x genérica. La distancia será x. Entonces integro entre x sub 0, que es donde empecé a andar, hasta x. Y en el tiempo, integro desde el tiempo t0, es decir, aquí en este momento, cuando la distancia es x sub 0, es el t0, es cuando empieza a contar el tiempo, y entonces aquí integro entre t0 y t. Aquí habrá recorrido una distancia x en un tiempo t. Al haber integrado esto, ¿qué me queda? Bueno, esto vamos a quitarlo de aquí. Vamos a ver, esto queda fuera. Y entonces lo que me queda al integrar, al hacer esas integrales, me quedará que la integral de 1, ¿qué es? Es x. Pero como empezamos en 0, será x menos x0. Eso es lo que resulta la integral del primer lado. Y ahora la integral del segundo lado, ¿qué será? Pues la v, como es constante, sale fuera de la integral. La v constante. Y ahora, la integral de 1, pues será t menos 0, podemos poner así, de lo que resulta esa integral. Por tanto, de aquí ya se obtiene cuál es la ecuación que rige este movimiento. Que será que x, mi x, va a ser igual a la x sub 0 inicial, la paso a la derecha, más la velocidad que es constante para este tipo de movimiento por t.
Bueno, pues esta es la ecuación principal del movimiento rectilíneo uniforme. La distancia será la distancia inicial más la velocidad por el tiempo. Fijaros que esta es la expresión, bueno, pues de toda la vida. Cuando la velocidad es constante, decimos que la velocidad es igual a espacio partido tiempo. He metido aquí este x sub 0, que es el factor que corrige la expresión si queréis, pues si había una distancia ya recorrida de inicio, por lo que tengo que hacer es a esa distancia ya había recorrido de inicio, sumarle lo que recorro durante ese tiempo t, que va a ser, ¿qué será? Velocidad por tiempo. Bueno, pero os he puesto aquí para que veáis de dónde sale esa expresión. Pues es tan fácil como, partiendo de la hipótesis, por definición, en el MRU la velocidad es constante. Entonces, bueno, pues habéis visto el camino que nos lleva a obtener la fórmula. Bueno, me parece interesante también que veáis, vamos a hacer aquí unas pequeñas gráficas de cómo sería, vamos a poner por aquí, si yo hago un gráfico de la velocidad y el tiempo, podéis ver que en el MRU esto va a ser siempre una recta, es decir, la velocidad siempre va a ser constante. Y esto aquí será la v constante que ponemos en la fórmula. Si yo hago, por ejemplo, vamos a poner aquí, la gráfica, vamos a poner espacio x frente al tiempo, pues esto fijaros que va a ser siempre una gráfica de este estilo, donde este punto de aquí es x sub 0 y luego pues tendremos una recta. ¿Una recta de cuánto? De pendiente v constante. Esta será la pendiente. Y si queréis analizar la aceleración, vamos a ponerlo por aquí, la aceleración frente al tiempo, ¿qué tendremos? Pues tendremos lo siguiente, tendremos una recta, la a va a ser siempre 0. Como la, vamos a poner por aquí, por definición a es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, pero la velocidad es una constante para todo este movimiento, con lo cual la aceleración siempre va a ser 0. Bueno, pues de manera analítica, esto podría ser otra ecuación del movimiento. Estas serían las principales ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. De manera analítica y de manera gráfica hemos descrito el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué es lo que os quiero poner? Pues un ejemplo práctico de movimiento rectilíneo uniforme, que sería, pues sería la luz viajando. Como sabéis, la velocidad es constante, la velocidad de la luz. La velocidad es 300.000 por aquí, kilómetros por segundo. Y siempre viaja a esta velocidad. Entonces, si yo tengo un problema típico, sería el Sol y la Tierra, la distancia entre el Sol y la Tierra, ¿cuánto es? Vamos a poner por aquí, aproximadamente 150 por 10 a la 6 kilómetros. 150 millones de kilómetros. Entonces, como es un MRU, es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme, la luz no se quiebra, va en línea recta hacia la Tierra. Entonces puedo, aplicando las ecuaciones del movimiento, hemos visto que la distancia, aquí x sub 0 lo podemos hacer 0, la distancia es la velocidad constante por el tiempo, con x sub 0, 0. Puedo coger que la velocidad, cojo el origen en el centro del Sol, entonces quiero ver cuánto tarda en llegar la velocidad. X sub 0 en este caso es 0. Entonces, si quiero saber cuánto tarda, con despejar aquí, t será igual al espacio que tiene que recorrer y a la velocidad que lleva. El espacio que recorre son 150 por 10 a la 6 kilómetros y la velocidad, ¿cuánto será? 0,3 por 10 a la 6 kilómetros partido segundo. Fijaros que las unidades, kilómetros con kilómetros. ¿Por qué? Porque ahora se me simplifican. Y esto en segundos, ¿cuánto dará? Pues da, los 10 a la 6 se van, 150, 0,3 es 500, estos serán segundos. 500 segundos, podéis echar la cuenta, esto es equivalente a 8 minutos y 20 segundos. Hemos calculado el tiempo que tarda la velocidad desde que sale del Sol hasta que llega a la Tierra. Bueno, pues este era un ejemplo práctico curioso de MRU y que, bueno, viene a reflejar un poco, a representar lo que hemos aprendido en este vídeo. Bueno, amigos, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Ahora el siguiente paso pues sería añadir aquí una A y ver el MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Os invito a que paséis al siguiente vídeo y veáis en qué consiste eso del MRUA. Hasta pronto, amigos. Bye bye.